Perfecto, siendo las 6:06 de la tarde, comenzamos entonces con nuestro webinar del día de hoy. Muy buenas noches a todos, agradecemos su participación en nuestro tercer webinar de epidemiología clínica. El tema de hoy a tratar serán estudios observacionales. Nos acompaña como speaker el doctor David Díaz Báez. El doctor Díaz es odontólogo de la Universidad del Bosque, tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Bosque, es profesor de epidemiología y bioestadística en pregrado y posgrado de la Universidad del Bosque, investigador de la Unidad de Investigación Básica Oral de la Universidad del Bosque e investigador afiliado del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Es epidemiólogo senior del Instituto de Evaluaciones de Tecnología en Salud, EITS, igualmente ha sido Clinical Operation Manager de Synergy Group CRO del sector farmacéutico. Le doy la palabra al doctor David Díaz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, pues quiero agradecerle al doctor Felipe Guillén por esta invitación a este ciclo de seminarios en epidemiología clínica. Y pues digamos que vamos también a dejar como unas condiciones antes de comenzar. Digamos que se espera que sea un seminario de 30 a 40 minutos. Se tiene contemplada la visualización. Quiero compartir con ustedes dos videos que van a ser, digamos, de 2 y 3 minutos aproximadamente cada uno. Y al finalizar, pues, haremos las preguntas pertinentes. ¿Listo? Generalmente cuando hablamos de estudios observacionales y cuando hablo personalmente de estudios observacionales, me gusta siempre o la mayoría de veces comenzar con esta obra que se llama La decisión corporativa, realizada por George Tucker en 1983. Este fue, pues, digamos que un artista que representó de cierta manera cuando en el 83 llegaron, digamos que los grupos relacionados con el diagnóstico y se introdujeron en la medicina, digamos que llevando a un enfoque mucho más corporativo nuestro escenario clínico. Y me gusta traerlo a colación porque muchas veces se entiende que la investigación es un paso, una manera, un camino para, digamos, llevar estas condiciones a cifras. Y muchas veces nos quedamos como clínicos, como investigadores, tal vez mirando solamente este tipo de números y muchas veces, digamos, no logramos hacer esa conexión que hay entre la clínica, la calidad del dato, de dónde viene la información para luego tomar, digamos que las decisiones pertinentes. ¿Listo? Como tal, es importante entender que en la investigación clínica existen diferentes tipos de estudios y cada tipo de estudio es necesario o digamos que sustenta la práctica en relación a un objetivo particular. ¿Listo? Entonces es indispensable que la persona, tanto que lee un artículo o tanto que diseña un artículo, pueda comprender para qué es la función de cada uno de estos tipos de diseño. ¿Listo? Digamos que cuando uno empieza a revisar la clasificación de estudios en investigación clínica o en epidemiología, digamos que encuentra que hasta la actualidad hay muchas clasificaciones, pero digamos que la que se utiliza con mayor frecuencia tiende a ser esta clasificación de estudios clínicos según el Centro de Cochrane Iberoamericano realizada en el 2011. Esta clasificación nos dice que los estudios epidemiológicos de investigación clínica se pueden segmentar en 6, de acuerdo a la finalidad. Entonces, ¿cuál es la función que va a hacer ese estudio? ¿Solamente describir o en ese estudio pretendo hacer un análisis? ¿Listo? De acuerdo al control de la asignación, entonces, esa asignación por el investigador tiene algún tipo de intervención. Entonces, esa asignación, dependiendo, si el investigador no tiene un tipo de intervención, va a ser observacional, de lo contrario, digamos que va a ser experimental, de acuerdo al tipo de seguimiento. Entonces vamos a tener estudios que van a tener un seguimiento en el tiempo, ya sea hacia atrás, ya sea hacia adelante, pero hay un seguimiento, y otros que solamente, digamos que van a tomar medidas en un solo momento. De acuerdo al inicio del estudio en relación cronológica, entonces esto tiene que ver con el momento en que se recolecta la información.
Es decir, yo puedo hacer un estudio de cohorte tomando la información el día de hoy, por lo tanto, los pacientes que sean incluidos de aquí en adelante van a ser recogidos de manera prospectiva, o puedo tomar información de bases de datos, de registros de información. Entonces, ese tipo de información va a ser recogida de manera retrospectiva. Adicionalmente, digamos que hay estudios que logran hacer, digamos que la recolección de manera prospectiva y retrospectiva, y digamos estos van a ser conocidos como estudios ambispectivos. También, digamos, de acuerdo a la dirección temporal, entonces, ¿cómo es el análisis que estoy haciendo con relación a la información? Entonces, ese análisis se está haciendo hacia adelante, o sea, se está haciendo de la exposición hacia el efecto, o si ese análisis se está haciendo hacia atrás, desde el efecto hacia la exposición, o no tiene sentido. Y finalmente, digamos que va a haber un segmento que también dice, los estudios se pueden clasificar de acuerdo a la unidad de análisis. Entonces, ¿me estoy basando en la unidad paciente o me estoy basando en conglomerados tipo poblaciones, municipios, departamentos? Digamos que para entender esto un poco mejor, pues digamos que hemos traído este mapa conceptual en donde nos dice cuál es el objetivo del estudio. Entonces, si en el objetivo del estudio mi intención es identificar un por qué se enferma la persona, por qué está pasando este nuevo evento, entonces digamos que probablemente yo voy a tener que diseñar un estudio analítico, ¿sí? Si por el contrario la intención del nuevo estudio que estoy haciendo o el estudio que estoy evaluando solamente es describir quiénes, dónde, cuándo, cómo, pues entonces estaremos hablando de un estudio descriptivo. Entonces, la primera diferencia entre estudios analíticos y estudios descriptivos es que generalmente los estudios descriptivos no presentan hipótesis. ¿Listo? Entonces, hay que diferenciar entre las hipótesis del estudio previamente realizadas e hipótesis estadísticas que se pueden hacer a posteriori. Pero la principal diferencia inicialmente es que los estudios descriptivos carecen de una hipótesis. ¿Listo? Posteriormente, estos estudios descriptivos, como lo dije anteriormente, según su unidad de análisis, pueden dividirse en estudios por conglomerados o estudios por individuo. Los estudios por conglomerados son los estudios que conocemos como estudios ecológicos. Entonces, esos estudios ecológicos tienden a hacer correlaciones o tienden a hacer series de tiempos que hacen comparaciones entre datos agrupados de diferentes poblaciones. Mientras que los estudios individuales tienden a conocerse como estudios de corte transversal. Estos estudios transversales, si ustedes ven, también tiene, digamos que, una manera de anidarse a los estudios analíticos que ahorita vamos a, digamos, a profundizar. Adicionalmente, digamos que estos estudios transversales que evalúan por individuo, digamos, también se pueden dividir en pruebas diagnósticas, estudios de pruebas diagnósticas, donde se evalúan resultados como sensibilidad, especificidad, valores predictivos, digamos que todos los resultados que tienen que ver con análisis de rendimiento de las pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, que tienden a evaluar, digamos, la precisión y exactitud, dependiendo también pueden ser tipos de pruebas, pueden ser otro tipo de instrumentos como encuestas, dependiendo. Tenemos series de casos transversales que digamos que son desde la parte clínica uno de los estudios mucho más conocidos, así como el reporte de caso. En los estudios analíticos tenemos una subdivisión que depende de quién hace la asignación. Y esa es la gran diferencia entre los estudios observacionales analíticos y los estudios experimentales que vimos, digamos que en el seminario pasado, en el cual en el estudio experimental, llámese ensayo clínico, siempre hay una intervención por parte del investigador haciendo la asignación. Esa asignación probablemente aleatoria. En los estudios observacionales, por lo tanto, es un experimento de cierto modo natural. Es algo donde el investigador no va a tener contacto con la exposición y por lo tanto, digamos que solamente se limita a observar cómo se desencadenan los hechos a partir de una exposición. ¿Listo? Entonces, estos estudios observacionales analíticos tienden a dividirse en tres: casos y controles, cortes y estudios de corte transversal. Entonces, los estudios de corte transversal
inicialmente se diseñaron con el fin de hacer descripción de prevalencia. Es decir, ¿cuántas personas presentan una condición en un determinado momento? ¿O cuántas personas tienen una percepción en un determinado momento? Entonces, digamos que un ejemplo cercano de lo que es un estudio descriptivo, convencionalmente usado no solamente, digamos que en investigación clínica, sino en estudios sociales son, no sé, las encuestas presidenciales. Entonces, las encuestas presidenciales toman una población y sobre eso hacen una descripción de los resultados en cierto momento, pero no hay un seguimiento de la información. Más adelante vamos a profundizar en este estudio. Los estudios de casos psicodictores, digamos que su característica principal es pues, que la selección parte de una población de referencia de pacientes casos y de una población de referencia de pacientes que no presentan la condición, mientras que los estudios de cohorte parten del hecho de un solo grupo que tiene la probabilidad de estar expuesto o no estar expuesto. ¿Listo? Hay otros tipos de estudios no muy convencionales, no se leen constantemente, pero digamos que son los estudios híbridos o estudios anidados en los cuales podemos ver estudios de casos controles anidados a una cohorte o una cohorte retrospectiva anidada a una cohorte prospectiva. ¿Listo? Dado así, entonces concluimos que los estudios observacionales pueden ser de dos tipos, descriptivos o analíticos. Este es un resumen de los descriptivos, entonces reportes de casos, series de casos, los estudios transversales que solamente quieren analizar prevalencia, los estudios ecológicos, pruebas diagnósticas, de operatividad de pruebas diagnósticas, concordancia y correlación, y en cuanto a los estudios analíticos, pues los que les acabo de mencionar. Hay que entender que también los estudios de cohorte tienden a clasificarse en tres: estudios de cohorte de asociación, estudios de cohorte de predicción y estudios de cohorte de pronóstico. Los estudios observacionales, según el Centro de Medicina Basada en la Evidencia, se encuentran por debajo de las revisiones sistemáticas, por debajo de los ensayos clínicos aleatorizados y viene a ubicarse en la parte media de la pirámide. Sin embargo, pues estos estudios primarios son necesarios para llegar, digamos, a una consistencia de la que vamos a hablar más adelante y que es muy importante para realmente evaluar factores de riesgo. Ahora bien, existe una confusión o una manera inadecuada de llevar o expresar los resultados de estos estudios observacionales analíticos, y es pensar que estos estudios son diseñados para evaluar factores de riesgo o identificar factores de riesgo. Entonces, uno de los objetivos de los estudios descriptivos es buscar hipótesis que se puedan llevar a prueba en los estudios analíticos. ¿Listo? Entonces, un estudio de corte transversal generalmente no puede determinar si existe o no existe un factor de riesgo. Ellos pueden decir, hacemos una exploración de posibles factores que están asociados al aumento del riesgo, pero no es posible concluir que realmente existe un factor de riesgo porque digamos que eso tiene un fondo mucho más profundo. Igualmente pasa en los casos psicoactuales. En los casos psicoactuales podemos, digamos, a partir del OR, saber si tenemos condiciones que están asociadas al aumento o disminución del factor de riesgo. ¿Listo? Esa disminución es lo que se conoce como factor protector y ese factor asociado al aumento pues, es el factor de riesgo, así como los estudios de cohorte. Entonces, digamos que en esta presentación nos vamos a limitar a los estudios analíticos observacionales. Entonces, características del estudio de corte transversal. Entonces, el estudio de corte transversal, uno, permite evaluar prevalencia, entendiéndose que la prevalencia, número de casos en una determinada población en un determinado momento. Son funcionales porque, digamos, permiten evaluar simultáneamente la exposición y la enfermedad de una población definida. Y la medida, digamos que cada uno de estos estudios analíticos generalmente se lleva a tablas de 2×2 y estas tablas de 2×2 nos van a llevar a una estadística o un estadístico, que son, digamos, las medidas de riesgo, las medidas de asociación, y estas medidas de asociación a su vez nos dan, digamos que, cuál es la magnitud de un factor asociado a un desenlace. Entonces, hay un consenso en que o sea, los estudios de corte transversal tienen que ser evaluados con razones de prevalencia, pero muchas veces digamos que
vemos estudios, o sea, vemos en la práctica diaria que hay estudios de corte transversal que reportan ORs. Entonces, ¿cuándo está bien usar esos ORs? Cuando la prevalencia de una enfermedad o de un evento es demasiado bajo, el OR tiende a parecerse a la fórmula del RR o al resultado del RR. Y digamos que en términos matemáticos, la fórmula del RR tiende a parecerse mucho a la fórmula del RP. ¿Listo? Entonces, cuando la prevalencia de la enfermedad es muy baja, puede. David, ¿nos escuchas? Es que creo que el sonido se fue. David. Brigitte. El sonido se le fue al doctor Díaz. Aló, aló. Sí. ¿Aló, me escuchan? Se te fue el sonido. No te volvimos a escuchar. Doctor, ¿hasta qué parte me escucharon? ¿Otra vez? De iniciar otra vez el estudio de corte transversal. Entonces, el estudio de corte transversal permite evaluar prevalencia y esa prevalencia tiene que entenderse como cuántas veces el evento se repite o cuál es la frecuencia de un evento en una determinada población en un determinado momento. Estos estudios son útiles porque nos permiten evaluar simultáneamente muchas exposiciones con respecto, digamos que a un desenlace, y estaba hablando, digamos, de la importancia de las medidas de riesgo y las medidas de asociación que son presentadas para cada estudio, porque digamos que esas medidas tienen cierto modo de realizarse y tienen cierto modo o cierto contexto para que puedan ser utilizadas. Entonces, en los estudios de corte transversal, lo que se debe de utilizar generalmente son las razones de prevalencia. Entonces, las razones de prevalencia son prácticamente es una división entre el número que presenta, entre la prevalencia en el grupo de pacientes que no presentaron el desenlace de pacientes expuestos sobre pacientes que presentan la condición en el grupo no expuesto. ¿Listo? Sin embargo, digamos que el estudio de corte transversal, como les venía mencionando, no permite conocer la secuencia temporal. Es decir, cuando yo finalizo el estudio, yo no sé qué fue primero. O sea, yo no sé si hago un ejemplo puntual. Si yo hago un estudio de corte transversal midiendo la influencia del BPH para cáncer cervical, digamos, la primera vez que hayan realizado este estudio, no era posible saber quién estuvo primero, digamos, desde una plausibilidad o solamente, digamos, desde la asociación estadística no era posible entender si las dos medidas se habían hecho al mismo tiempo, quién llegó primero, el cáncer o el BPH. ¿Listo? Luego, digamos, vamos a tener los estudios de casos y controles. Entonces, estos estudios de casos y controles se caracterizan porque la selección se hace a partir del desenlace. Entonces, yo tengo unos pacientes que presentan una condición patológica y voy a comparar su comportamiento o sus factores asociados en pacientes que no la presentan. Entonces, estos estudios tienen complejidad, no en la selección de los casos, porque digamos que la identificación del caso tiende a ser, digamos que en términos clínicos, mucho más fácil que encontrar un control que se adecue a ese caso. Entonces, digamos que algo importante en los estudios de comparación es que los pacientes sean comparables en todas, digamos, sus condiciones, menos en el desenlace. Este estudio analítico pues tiende a ser retrospectivo, entonces la información, entonces tengo un paciente que ya presenta la enfermedad y empiezo a indagar
generalmente a través de instrumentos como encuestas e historias clínicas sobre los posibles factores de exposición o no exposición a los que pudieron estar, digamos que, vinculados los pacientes caso y los pacientes control. Es un estudio que se utiliza generalmente en enfermedades de baja prevalencia, porque digamos si yo hiciera una cohorte para esperar que a un paciente, o sea, para encontrar a un paciente que desencadene una enfermedad rara, digamos que sería uno, digamos, generaría mucho tiempo derivado del periodo de latencia, y dos, digamos que la probabilidad de encontrar al paciente sería muy baja. Entonces es mejor en este caso ir directamente, digamos, a las fuentes hospitalarias a buscar las personas que cumplan con la definición de caso. Prácticamente también se utiliza en brotes epidémicos y digamos que realmente el estudio de casos y controles está vinculado con el nacimiento, digamos, de la epidemiología moderna, digamos, los brotes epidémicos o el brote epidémico que dio inicio al estudio de casos y controles es, digamos, el famoso caso del cólera en Inglaterra, donde el doctor Snow, considera el padre de la epidemiología moderna, digamos, hizo una búsqueda exhaustiva de por qué las personas que estaban cerca de una fuente de agua eran las personas que presentaban la condición, y digamos que yendo más al fondo se dio cuenta que había pacientes o había personas de una misma fábrica que consumían de esa agua, del agua que estaba cercana, y pacientes de esa misma fábrica que no estaban, entonces, pacientes de la misma fábrica que tenían la enfermedad y pacientes de la misma fábrica que no presentaban la enfermedad. Entonces, él encontró primero los pacientes que tenían la enfermedad o presentaban cólera, e indagó por qué, digamos, podrían estar enfermos, y vio que había una fuente de agua cercana. Luego dijo, o sea, vio que su teoría se caía porque había pacientes de la misma fábrica o sujetos de la misma fábrica que no presentaban cólera. Entonces, cuando empezó a indagar en los pacientes que no presentaban la patología, encontró que esos pacientes, por condiciones de color del agua, digamos que no estaban consumiendo de la misma fuente, sino que estaban consumiendo solamente cerveza. Entonces, al hacer la comparación de casos y controles con respecto a la exposición, pues encontró, digamos, que cuál fue la fuente cuál fue la fuente que generó, digamos, el brote. Entonces, casos y controles, digamos, es de los pocos diseños epidemiológicos que son netamente nacidos en la epidemiología, porque digamos que los otros estudios han sido traídos de otras ciencias. Es un estudio propenso a sesgos de selección. Encontrar un control que se parezca al caso es bastante difícil. Por eso muchas veces digamos que para compensar cuando los casos son difíciles, o sea, cuando los casos son difíciles de encontrar, para compensar digamos que se aumenta el número de búsqueda de controles. Entonces tenemos relaciones de 2-1, relaciones de 3-1, relaciones de 4-1. Adicionalmente tiene un altísimo potencial de sesgo de memoria. Se supone que el sesgo de memoria debe controlarse mediante la validación de encuestas que permitan, digamos, que minimizar esa imprecisión. Sin embargo, pues digamos que siempre va a haber una mayor recordación de ciertos eventos en los casos con respecto a los controles. ¿Listo? Nuevamente, entonces, este estudio, que es el estudio, al ser un estudio retrospectivo, digamos que no puede explicar en cierto punto la causalidad, que es otro de los puntos que vamos a discutir más adelante, para realmente entender si es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo. Posteriormente vamos a tener los estudios de cohorte. Estos estudios de cohorte, digamos que están mucho más arriba en la gráfica de evidencia, en el nivel de evidencia, y la diferencia es que todas las personas van a partir de un mismo punto, todos los pacientes que sean ingresados dentro del estudio. Entonces, el paciente o el sujeto tiene la posibilidad de exponerse a una patología o de no exponerse. Entonces, aquí vamos a tener el ejemplo clásico, cigarrillo y cáncer de pulmón. La persona ingresa en el estudio, pero la persona puede decidir si fuma o decidir si no fuma. Y después de cierto tiempo de seguimiento, pues vamos a entender o vamos a evaluar si esa persona genera la patología o no genera la patología. Entonces, en estos estudios
la medida de asociación o la medida de magnitud que deberíamos calcular es el riesgo relativo. El riesgo relativo es prácticamente una comparación de incidencias. ¿Listo? Incidencia en el grupo expuesto, incidencia en el caso del grupo expuesto versus incidencia de o dividido en la incidencia de casos del grupo no expuesto. Son estudios que, digamos, son considerados en la evidencia con ciertos niveles y grados de recomendación mucho más altos porque permiten en la evaluación del curso clínico o historia natural de la enfermedad. Adicionalmente, digamos que aseguran esto, que no todos los estudios lo tienen, que es la secuencia temporal y es asegurar que el factor de riesgo antecedió al desenlace. ¿Listo? Sin embargo, tienden a ser costosos. Y adicionalmente, hay que mitigar desde el principio, digamos, la posibilidad de que en el seguimiento los pacientes, digamos, sean perdidos. Entonces, en conclusión, digamos que solamente yo podría hablar de factores asociados al aumento del riesgo. Yo podría hablar de factores asociados al aumento del riesgo en estudios de cohorte transversal y en estudios de casos psicotales, pero para que yo pueda realmente asegurar que tengo una exposición que es un factor de riesgo, tengo que cumplir con ciertas características del modelo causal. Hay 3 modelos causales importantes, pero digamos que a hoy, digamos, vamos a identificar o vamos a centrarnos en el modelo causal de Bradford y Hill. Entonces, primero tengo que tener una fuerza de asociación, es decir, SRR o SOR o ese RP tiene que ser mayor a 2. ¿Listo? Así como, como un intervalo de confianza que también sea consistente. Luego vamos a detenernos específicamente en la consistencia. Entonces, muchas veces yo he escuchado, digamos, clínicos investigadores que ya no quieren hacer una investigación porque ya fue reportada. Y digamos que es parte importante para demostrar que realmente una exposición es un factor de riesgo. O sea, se necesitan 10, 20, 30 estudios para que después puedan ser llevados a un metaanálisis con, y que, que los métodos de los estudios sean reproducibles para que realmente podamos decir que esa asociación está demostrada en diferentes estudios. Listo, a mayor tamaño de muestra, mayor confianza. Entonces, quiero compartirles en esta parte un video que habla de la reproducibilidad en los estudios clínicos. David, no estamos viendo el video, no sé si te está cargando, pero no estamos viendo el ¿No se video. logra ver? No, ¿No se logra ver? no estamos viendo el video. Listo, ya se comparte nuevamente. ¿Ahí se logra ver? No, aún no. No hemos podido ver nada.
Ya lo miramos. Sí. David, y si nos haces un ¿Ahí les resumen permite del ver? video para seguir la Ahí- conferencia. no sé si se logra ver, listo. Entonces, digamos que este video, como tal, nos habla, digamos, de em, la importancia de la consistencia y la importancia de la de reproducibilidad de la investigación clínica. Entonces, nos dice que, no sé si ya se está compartiendo nuevamente la presentación. Sí, se puede apreciar la presentación. Está presente, listo. Entonces, nos habla específicamente de que en el mundo hoy en día, digamos que estamos teniendo un sistema de pares y ese sistema de pares no siempre tiende, o ese sistema de pares que utilizamos para hacer la evaluación de tesis, evaluación de trabajos de grado, evaluación de publicaciones, no siempre logra identificar todos los posibles sesgos que pueda llegar a tener una investigación. Y eso entonces es importante que desde la parte clínica, o sea, las personas que leen las publicaciones, así como las personas que son las encargadas de diseñar los estudios, pues digamos que haya una formación en cuanto a la consistencia, reproducibilidad y sobre todo aquellos factores que pueden, digamos, interferir en la precisión de los resultados. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Digamos que este modelo causal, digamos, tiene fuera de la fuerza de asociación y la consistencia, entonces la especificidad que muchas veces no es fácil de encontrar. eh, Hay puntos donde digamos que una causa original o un efecto en particular puede ser identificable, como digamos ahorita en tiempos del COVID sabemos que el origen es un virus, pero muchas veces digamos que los desenlaces son multifactoriales. Adicionalmente, entonces tendríamos que ver cómo cierto factor que nosotros propongamos como un factor asociado se comporta cuando estamos con otras variables dentro del mismo modelo. David, un pequeño paréntesis, Adicional, David, es que en sí, tu escucho. diapositiva, en el ángulo inferior derecho, se ve como otra pequeña diapositiva montada negra. Entonces impide ver totalmente tu diapositiva. ¿A ella? ¿A ella? No, todavía se ve. Ya, ahora sí. Perfecto, gracias. Listo, doctor. Posteriormente, adicionalmente, o sea, para que podamos asegurar que realmente encontramos un factor de riesgo, tenemos que asegurar que realmente existe una temporalidad y ya vimos que eso solamente se logra con los estudios observacionales de tipo cohorte. Eh, digamos que esos son los cuatro principales, sin embargo, digamos que, bueno, y la plausibilidad biológica, y es que digamos que en el contexto ya invicto y en el contexto experimental de laboratorio, pues tiene que haber una explicación lógica de cómo esa etiología da, digamos que, ese desenlace. Doctor David. Les pedimos un minuto mientras logramos ver qué fue lo que le pasó al doctor Díaz con la comunicación para poder ya solucionar y continuar con el seminario. Muchas gracias. Disculpen ustedes.
Nuevamente, ¿aló? Sí, lo escuchamos, doctor. ¿Se escucha nuevamente? Perfecto. Entonces, había quedado en que probablemente en estos dos ejemplos de publicaciones en dos revistas, digamos, supremamente fuertes, bien calificadas, digamos, dentro del sistema Simago, encontramos algo que probablemente es un falso positivo. Y ese falso positivo fue derivado de una tercera variable que no fue evaluada de la manera adecuada y nos llevó a resultados no precisos. Digamos que para esta sección también tenía preparado otro video, pero digamos que ese video prácticamente habla de que no se puede creer en todas las publicaciones de estudios observacionales, experimentales, sino que siempre hay que hacer un análisis crítico de la literatura, y ese análisis crítico depende de cómo nosotros entendemos cómo se hace la validez interna de un estudio observacional o de cualquier otro tipo de estudio. Entonces, en los estudios, o sea, digamos que la validez interna prácticamente, digamos que tiene 5 componentes importantes. 1, cómo se seleccionan las personas. 2, cómo estamos haciendo la observación. 3, cómo se hace la medición. 4, existe variación en la teoría. Y 5, cómo manejo la confusión. Digamos que tanto el que lee el artículo como el que diseña el estudio tiene que estar supremamente compenetrado con la manera de minimizar esto, que se convierte prácticamente en sesgos, digamos que son los sesgos en su clasificación, digamos que son los sesgos mucho más grandes. Y cómo hacemos para minimizar la variación aleatoria y cómo hacemos para minimizar la posible confusión. Entonces, en el corte transversal se supone que podemos minimizar o podemos hacer una buena selección cuando se hace una selección probabilística. Entonces, esa selección probabilística se puede hacer por métodos de aleatorización, se puede hacer por métodos de selección sistemática, de selección estratificada, digamos, de una forma que nos diga que esa población ha sido seleccionada de una manera que logra representar en los casos cuando se toma una muestra, que logra representar, digamos, que a la población de referencia. ¿Listo? Digamos que este sesgo también se minimiza, digamos, cuando hacemos censos, porque digamos que en ese caso no se daría, digamos, que la oportunidad de que exista esta imprecisión. En los casos psicoactuales existen, digamos, que diferentes maneras para hacer que los grupos sean comparables. Lo más importante que se debe hacer en la selección en los casos psicoactuales y en las cohortes es que los grupos sean comparables. ¿Y comparables en qué? En los casos psicoactuales, que sean comparables en todo menos en la enfermedad y o exposiciones, y en las cohortes que sean comparables en todo menos en la exposición. Entonces, en los casos psicoactuales, uno cómo hace esa comparabilidad o cómo puede llegar a hacerla. Digamos que hay muchos estudios de casos psicoactuales que se comportan de manera o se realizan, se diseñan de manera pareada. Entonces busco una paciente que tenga 20 años y la uno a una paciente de 20 años caso y la uno con un paciente de 20 años control y que sean del mismo sexo. ¿Listo? Otro de los problemas importantes en los casos psicoactuales o en la selección de los casos psicoactuales es la mala clasificación. Entonces, muchas veces nos aseguramos de si el paciente, o sea, un ejemplo puntual, si el paciente tiene cáncer, entonces digamos que yo le hago toda la epidemiología, le hago todos los laboratorios clínicos y le hago toda la identificación clínica. Sin embargo, muchas veces en la selección de los coctores, pues digamos que no se hace con el mismo rigor y la misma exhaustividad. Entonces, encontrar el coctel es importante y hacerle los mismos métodos diagnósticos para asegurarnos que el paciente no es un caso, también es importante. ¿Listo? Asimismo, en la cohorte. Entonces, en la cohorte tenemos que asegurarnos que realmente el paciente es un expuesto o es un no expuesto. Como es un estudio longitudinal, un paciente puede dejar de ser expuesto de un día a otro. Un paciente puede dejar de fumar perfectamente, entonces estaríamos haciendo una mala clasificación. Pues esta clasificación o esta mala clasificación va a tener repercusiones en el resultado, puede generar falsos positivos como los que acabamos de ver. Y digamos que también esa mala clasificación tiende a dividirse si es diferencial o no diferencial, pero digamos que no vamos a profundizar en esta sesión. El otro que existe es la minimización de sesgos de observación. Entonces, en los ensayos clínicos se puede hacer ciego, doble ciego, triple ciego. Sin embargo, en los estudios observacionales eso no es posible. Yo lo que recomiendo acá es que se haga un cegamiento en el análisis. Siempre la persona que haga el análisis estadístico y que probablemente acompañe el análisis de resultados como experto clínico debe estar cegado sobre a quién corresponde la información, para que digamos que no haya un
un conflicto de interés con respecto a los resultados que se desean. Y con respecto a la medición, entonces, casos y controles y corte transversal tienden a utilizar demasiadas encuestas, o tienden a utilizar como instrumento principal las encuestas. Entonces, estas encuestas tienen que estar validadas. Digamos que existen una clasificación de encuestas en las que se dividen en encuestas validadas, encuestas aceptadas o encuestas no validadas. Digamos que hay encuestas que son aceptadas por la comunidad médica, pero realmente no han hecho una validación. Y esa validación, digamos que también es un tema más profundo porque necesita una validación de constructo, una validación de criterio y otras validaciones. Entonces, siempre cuando yo lea un artículo o cuando yo diseñe, debo intentar observar si ellos me explican cómo fue la manera, así que si tenían una encuesta validada, si no la validaron o cómo la adaptaron. Igualmente, digamos que estas encuestas validadas nos ayudan a disminuir, digamos, un poco el sesgo de memoria y también, dependiendo del diseño de la encuesta, lo que se conoce como regresión a la media, que se da mucho en las encuestas tipo Likert. Adicionalmente, digamos que en la medición también tenemos que asegurarnos que las personas que hacen la medición se encuentran calibradas. Entonces, esa calibración se hace generalmente después de unas condiciones de entrenamiento y se hace, digamos, con algunas pruebas estadísticas como coeficiente de correlación en tal clase, coeficiente de concordancia del IN, dependiendo, digamos, que del tipo de variable. La variación aleatoria o disminuir o prevenir la variación aleatoria tiene que ver directamente con el tamaño de la muestra. Entonces, es diferente como yo calculo el tamaño de muestra para un estudio de corte transversal a como yo calculo el tamaño de muestra para casos y controles a como yo calculo el tamaño de muestra para cohortes. Generalmente para el estudio de corte transversal voy a requerir previamente cuál es mi población de referencia o mi tamaño de referencia inicial, así como una frecuencia anticipada de la prevalencia del evento. Es decir, si yo voy a evaluar diabetes en Bogotá, pues tengo que conocer algunos antecedentes de algunos municipios o departamentos cercanos. En dado caso de no tener esa información, digamos que se ha usado, digamos que en muchas ocasiones que se puede utilizar, digamos que el 50% como antecedente. Mientras que en los casos y controles generalmente voy a necesitar de los pares discordantes. ¿Qué son esos pares discordantes? ¿Cuántos casos presentaron la exposición? O sea, ¿cuántos expuestos presentaron, digamos que el desenlace y cuántos no expuestos presentaron el desenlace? Pero necesito tener, digamos que esos antecedentes también. ¿Listo? En los estudios de corte, adicionalmente, hay que calcular en el tamaño de la muestra, digamos que la pérdida de seguimiento que puede ser del 30 al 40%. ¿Listo? Finalmente, entonces, vamos a evaluar la confusión. Digamos que en cortes transversales tienden a llevarse algunas regresiones logísticas. Digamos que también debería hacerse un posible intento por evitar la confusión, pero digamos que esa confusión se limita o se previene desde el principio. Entonces, se limita con la restricción, se limita con los criterios de inclusión y exclusión, se previene con la estratificación, que es algo de lo que se hizo aquí posteriormente para entender que el café no era, digamos, que el factor que generaba el cáncer de páncreas, sino que cuando se hizo una estratificación por cigarrillo, pues claramente se entendió cuál era el efecto de esta exposición. ¿Listo? Y lo último son los modelos multivariados que conocemos como modelos de regresión logística en los estudios de casos y controles y modelos de regresión de Cox en estudios de cohorte. Entonces, ¿qué pasa si yo no prevengo o tengo un aumento en mis sesgos de selección, sesgos de observación y sesgos de medición? Eso va a aumentar la probabilidad de que yo tenga un error tipo 1. Y un error tipo 1 en mis resultados se va a ver reflejado como el aumento de tener falsos positivos. Un tamaño de muestra inadecuado, por el contrario, lo que va a generar es un error tipo 2. Y un error tipo 2 es que mis resultados tengan o tiendan a ser falsos negativos. Es decir, no hay asociación cuando realmente sí la hay. Y finalmente, digamos que la confusión puede ser bidireccional, puede generar los falsos positivos, puede generar los falsos negativos. Pero entonces hay que entenderlos y analizarlos muy bien. Para terminar, digamos que se han creado escalas y listas de chequeo para que el autor y el lector puedan, digamos que hacer una revisión adecuada de la validez o de la calidad de sus estudios. Entonces, una de las propuestas es la escala Newcastle,
que tiene tres dimensiones, una para evaluar selección, otra para evaluar si realmente son comparables los grupos y otra para evaluar resultados. Digamos que esto al final va a tener un puntaje máximo de 14 puntos y esta va a ser, digamos que, el parámetro de medición. De 6 a 7 van a ser estudios de alta calidad, de 4 a 5 van a ser de media y de 1 a 3 van a ser de baja calidad y son, digamos que, escalas que se utilizan convencionalmente cuando se hacen revisiones sistemáticas de estudios observacionales. Adicionalmente, digamos que digamos el más conocido, que es la declaración de la iniciativa STOP, que también hace una recapitulación de 22 ítems en la que le va explicando tanto al autor como al lector cuáles son los criterios importantes que debe identificar en los estudios observacionales. ¿Listo? Eh, con eso yo creo que terminaríamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctor David. Entonces, ahora abrimos el espacio para preguntas e inquietudes. Cualquier asistente puede tomar la palabra y realizar la respectiva pregunta. O en su defecto, también pueden escribir las preguntas en el chat y nosotros junto con Brigis estaremos traduciendo las preguntas al doctor Díaz. Entonces abrimos el espacio para realizar preguntas durante unos 10-15 minutos. Bueno, buenas noches, doctor David. Muchísimas gracias. Soy la doctora Silvia Zapa, neurocirujana. Doctora Siempre, Silvia. sí, hola, un gusto. Siempre en este tema yo, o sea, he sido muy torpe. Hay un tema cuando usted hablaba, sobre todo en los de tipo transversal, hablaba de prevalencia. Y yo, o sea, me pregunto, por ejemplo, cuando uno va a hacer estudios, hay prevalencia, hay frecuencia, hay incidencia. ¿Quedan los tres tipos de estudios dentro de los transversales o se asumen como de prevalencia? Perdóneme, a lo mejor es una pregunta tonta, pero siempre me queda la duda y a la hora de uno establecer el tipo de estudio que quiere, pues, porque a veces, por ejemplo, si uno va, no sé, la frecuencia de presentación en la clínica Misericordia no es lo mismo que la prevalencia en el Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, son transversales los dos. No sé si me puede ayudar. Sí, digamos que para entender eso uno tiene que irse, digamos que al fundamento matemático de cada una, ¿sí? Entonces, hay una relación matemática que se llama proporción y esa proporción quiere decir que el numerador contiene al denominador, ¿sí? Sí. Por lo tanto, la prevalencia es una proporción. ¿Por qué? Porque yo tengo el número de casos que pertenecen a una población. Un ejemplo es lo que hacemos, digamos, actualmente con COVID. Dicen, tenemos 8 pacientes infectados de un total de 50 pacientes. Y de eso nos sacan una proporción, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, toda proporción, no te digo, toda prevalencia es una proporción. ¿Listo? Adicionalmente, una frecuencia también es una proporción, porque la frecuencia es derivada, digamos, que de la misma relación matemática. ¿Sí? Entonces, el problema es que yo tengo frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia absoluta es cuando yo digo 8 casos con COVID. La frecuencia relativa es cuando yo digo 8 casos con COVID, ¿sí? Frecuencia absoluta. Pero yo puedo decir frecuencia relativa. Entonces, cuando hablo de frecuencia relativa, estoy diciendo que esa frecuencia relativa se puede dar en porcentajes, se puede dar en relación de 1 cada 100, 1 cada 10.000, 1 cada 1.000. ¿Listo? Pero siempre el numerador contiene el denominador. Es decir, una prevalencia también es una frecuencia. Perfecto. ¿Listo? Adicionalmente, entonces, es una relación matemática es la proporción. Otra de las relaciones matemáticas es la tasa. Entonces, la tasa implícitamente tiene una velocidad y esa es la diferencia con la incidencia. Entonces, en la incidencia, digamos que la recolección de información es diferente, porque yo lo que estoy mirando son cuántos nuevos casos hay de una condición en una determinada población en el tiempo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, inherentemente, digamos que hay una tasa, hay una velocidad que o sea, que se identifica con la incidencia y digamos que es la principal diferencia entre prevalencia e incidencia. ¿Listo? Entonces, la prevalencia es una frecuencia, la incidencia es una tasa. Perfecto. Gracias. Evidentemente no fui buena en matemáticas, pero bueno, sí lo entendí ya bien. Gracias. Vale, entonces, Muchísimas gracias.
Doctora, con mucho gusto. David, yo tengo una pregunta. Es una pregunta, Sí, doc. de pronto puede que se salga un poco de lo que expusiste en la charla, pero está dentro del contexto de lo que son los estudios observacionales, y es, siempre me ha llamado la atención que los investigadores tenemos gran dificultad para poder acceder a datos, y algo que nos permite eh, robustecer las investigaciones y poder tener resultados mucho más claros es poder tener datos que sean depurados y datos que nos permitan de alguna otra forma pues poderlos cruzar y poder encontrar los outcomes que muchas veces nos planteamos como investigador. ¿Qué opinión te merece o qué opinión se merece en este momento, ya que estás trabajando en el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, la conformación de grandes registros poblacionales de trastornos particulares en Colombia? Bueno, hoy en día pues tenemos el tema del COVID, y poder tener acceso a toda esta información tan importante en los investigadores en las diferentes instituciones, llámese universidades, centros de investigación, instituciones clínicas. ¿Cómo podría accederse a esto? ¿Cómo ves como epidemiólogo la conformación de registros poblacionales a nivel interinstitucional, institucional en las ciudades? ¿Cómo ves este tema? Pues digamos que nosotros tenemos, o sea, tenemos ciertos registros públicos que tienen ciertas limitaciones, pero digamos que son muy útiles para hacer evaluaciones rápidas. Sin embargo, digamos que yo sí considero que a nivel institucional, digamos que estamos un poco rezagados en la realización de registros para todo tipo de patologías. Entonces, digamos que yo tengo, digamos que hoy en día, digamos que también he podido asesorar diferentes eh, clínicas, no solamente del contexto médico, sino que del contexto odontológico, del contexto desde la optometría, y lo que se está recomendando es que desde el principio, junto con su historia clínica, no solamente, digamos, tomen variables o recolecten información con fines de la atención clínica, sino que siempre hay que estar pensando en el contexto de hacer investigación. ¿Sí? Digamos que esos registros finalmente sí son realizados tanto por un epidemiólogo en llave con un experto, digamos que en el tema, a tiempo, o sea, inicialmente digamos que no se va a ver, digamos que ese trabajo, pero digamos que con el tiempo realmente eso va a servir para hacer minería de datos y poder hacer, digamos que una relación intersectorial, pero digamos que estamos muy rezagados en ese sentido. No son muchos, digamos, los institutos en Colombia que actualmente están haciendo un registro de pronto de cáncer, registro de pronto de malformaciones, o sea, no se están haciendo, digamos, que ese tipo de recolecciones, sino que solamente se hacen en el contexto de un protocolo de investigación a corto alcance. ¿Aló? Muchas gracias, muchas gracias. Hay una pregunta que tenemos en el chat y dice, ¿cuáles serían los 3 grandes sesgos de los estudios observacionales o de dónde proceden? Uy. Pues es que cada uno tiene, digamos, que sus posibles grandes sesgos. Entonces, en el estudio de corte transversal, cuando el estudio es de una muestra no probabilística, es decir, cuando esa selección se hace de manera conveniente, digamos que ese es el talón de Aquiles del estudio de corte transversal. Un estudio que no, digamos, no hace ese tipo de procedimiento en su selección, digamos que tiende a caer completamente en su validez. En los estudios de casos y controles, eh, probablemente el sesgo más difícil de controlar es, como les venía diciendo, el sesgo de memoria. Porque, digamos, si en la conferencia tenemos, no sé, personas casadas y les preguntamos cómo era el día en el que usted se casó, pues digamos, la persona que se casó dice, uy, ese día estaba haciendo sol, adicionalmente las nubes estaban como bien blanquitas, había forma, vi una en forma de corazón, ¿sí me hago entender? Mientras que la persona que no presenta la condición no va a tender a recordar también el evento. Y eso es lo que pasa, digamos, en los estudios de casos y controles. A pesar de que se hacen encuestas y se hace su validación, muchas veces, digamos que hay un margen de error bastante grande.
Y en el estudio de cohorte, digamos que el principal talón de Aquiles es la pérdida de seguimiento y la migración de los pacientes. Digamos que en la práctica de la vida real uno tiene como decir, bueno, este paciente probablemente en su reclutamiento hacer como ciertos criterios para entender que el paciente no, o predecir que el paciente no se va a retirar, pero pues esto casi nunca pasa. Entonces digamos que se mitiga con el cálculo en el tamaño de muestra de que probablemente puede llegar a pasar, pero digamos que tienden a, o sea, en alguna parte de la conferencia dije como los grupos tienen que quedar comparables y cuando se pierde el seguimiento, pues lamentablemente pues se pierde esa comparabilidad. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, buenas noches, mi duda es cómo ha podido ligar la epidemiología con la odontología y por otro lado, ¿es posible ligar estos métodos con investigación en psicología clínica? Listo. Entonces, con la odontología clínica ha sido un poco, digamos que, un poco de un proceso y trabajo con el tiempo, porque digamos que uno en medicina ve que hay un entorno y hay un nicho, digamos, donde confluye tanto la parte pública como la parte de investigación patrocinada con la academia, ¿sí? Entonces, digamos que en odontología hasta ahora vamos a empezar, digamos que ese proceso en el cual vamos a intentar acercar, digamos que la industria farmacéutica, vamos a intentar acercar a, a, a la parte pública, porque digamos que desde el sentido público, digamos que en epidemiología solamente se conoce seguimiento de caries y seguimiento de enfermedad periodontal, pero digamos que hay otro tipo de patologías que se tienen que ir controlando. Desde la epidemiología, digamos, también se hace farmacovigilancia, y es algo que de pronto está un poquito rezagado también, digamos, en el seguimiento de productos que ingresan diariamente al contexto clínico ontológico. Desde la psicología, no, yo creo que la psicología sí nos ha aportado mucho en el contexto epidemiológico. De hecho, muchas de las validaciones, de los métodos de validación de encuestas, tanto de contenido como de constructo, han venido, digamos, desde el sector de psicología. De hecho, uno de los grandes programas o software estadísticos que se utilizan para estos fines y para fines de evaluación de estadística inferencial en todos los estudios, también digamos que nació de la psicología. Digo, actualmente no sé cómo está el contexto de ellos, digamos, desde un nicho academia y salud pública. David, buenas noches. Soy Juan Carlos Benedetti, neurocirujano. Doctor Benedetti, buenas noches. Mira, cuando uno está haciendo un estudio descriptivo y básicamente de serie de casos, pero dentro de ese estudio descriptivo de serie de casos, aparece una variable que puede afectar el desenlace y aparece en en toda la población que está siendo observada. Esa misma población podría actuar de control de su misma patología. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un grupo de pacientes donde tenían agresividad y se les implantó un marcapaso cerebral. Básicamente, el motivo del estudio observacional era mirar cómo se comportaba la escala de agresividad en esa variable que era habérsele puesto un marcapaso cerebral. Pero en esa población, los pacientes tenían en un momento dado del tiempo el agotamiento de la batería del marcapaso. En ese momento pasaban a ser pacientes sin estimulación y se demostró que la escala de agresividad aumentaba. En ese momento ellos mismos se convirtieron en su control. Pregunta, ¿eso es válido? ¿Tiene validez o básicamente es un estudio de serie de casos? Pues digamos que inicialmente porque se supone que cuando uno va a hacer cualquier tipo de investigación, pues también debe tener en cuenta, digamos que los parámetros éticos, ¿sí? Entonces, cuando se haya realizado, digamos que la investigación inicialmente, me imagino que se pasó un protocolo como estudio de series de casos. Sí, claro. Ahí. Pero como se respeta esa fase. Lo segundo es que, digamos, hay un
o sea, hay un diseño que viene de los ensayos clínicos que es el estudio clínico crossover, en el cual una persona inicialmente comienza con una terapia y posteriormente recibe otra. Sin embargo, en ese tipo de estudios, digamos que hay que tener un periodo de latencia para saber que la respuesta o desenlace, digamos en este caso la agresividad, o sea, digamos, o sea, tiene que haber un periodo de limpieza, o sea, tiene que asegurar de cierto modo que hubo un periodo de limpieza para ver que la agresividad no es desencadenada de el uso del producto previamente. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, Pero igualmente, o sea, lo que yo veo es que sí es una intervención, entonces yo de pronto lo plantearía, digamos, como un estudio cuasi experimental, ¿sí? De antes y después. perfecto. Y podría ser una comparación entre los que recibieron, entre los que, y podría ser una comparación entre, o sea, ya de cuando digamos que el protocolo podría ser una comparación entre los que recibieron, digamos que una carga completa y los que recibieron una carga intermitente. O sea, lo que cambiaría es como el protocolo de comparación. Perfecto. Gracias. Doctor. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Tenemos una pregunta en el chat. El doctor Salvador Matar pregunta: ¿qué estrategia se puede utilizar en estudios observacionales y prospectivos de pacientes con lumbalgia incapacitante que genere incapacidad laboral para confirmar al simulador? Uy, ¿podría contextualizarme esa pregunta, Doc? O repetirla. Doctor Matar, ¿nos Buenas escucha? noches. Buenas noches, David. Doctor Mata, ¿cómo está? Bien, bien, un abrazo. Vale, Doc. David, estamos muy preocupados hoy día en la consulta a nivel nacional y mundial de pacientes que llegan pues siempre con lumbalgia, son trabajadores y bueno, siempre por la ARL o por cualquier sistema de salud les están pagando la incapacidad del 100%. Entonces, que llegan a la consulta y yo le había propuesto a Fabián que hiciéramos un estudio prospectivo y de ese estilo para tratar de identificar de qué manera podemos descartar al que simula. Yo sé que el examen neurológico y el examen, la experticia del examinador es buena, pero yo quería saber si de pronto ustedes en algunas otras patologías de otros sistemas de la economía humana tendrían algunas escalas, algunas formas de nosotros determinar qué pacientes podrían estar simulando o no una patología. Te lo digo porque el paciente llega con lumbalgia y tiene una resonancia que nos está mostrando que el paciente tiene un disco, después de los 30 35 años, cualquier paciente tiene un disco negro, digamos, en vías de degeneración, porque eso es natural en el ser humano. Pero ¿cómo hace el médico en la consulta para demostrarle a ese paciente que está simulando? O sea, te lo digo, yo sé que es una pregunta difícil, es jodida, pero es que nos hemos dado cuenta que el 90% de la consulta en donde vamos se está convirtiendo en eso. Yo me imagino ahorita que pase esta pandemia, la cantidad de gente simulando el tema. De pronto tú no manejas la consulta de lumbalgia, de columna, pero, hey, te lo juro, nos está acabando el presupuesto en todos los hospitales, ese tipo de consulta. Y no tenemos la herramienta objetiva, ni tenemos un estudio de verdad prospectivo a nivel mundial que nos diga, hey, mira, estos son los parámetros a seguir en este tipo de pacientes. No sé, de pronto no lo pueda responder hoy, pero sí de pronto darnos una idea a Felipe y a mí para ver si podemos implementar eso en la clínica, que tenemos el porcentaje de pacientes altísimo. Gracias. Listo, Doc. Es que el principal problema que le veo es que para determinar el desenlace tendríamos que tener o sea, alguna manera válida de decir este paciente realmente sí tiene lumbalgia o llamarlo de alguna manera a ciego y que, es que sí, o sea, como hacer como una, una llamada probablemente a ciego en la cual no se identifique el paciente para saber si realmente ha fingido lumbalgia o no ha fingido lumbalgia. Pero digamos que yo lo haría tal vez mediante una encuesta de pronto de actitudes, prácticas, conocimientos y probablemente hacer un modelo que pueda predecir qué paciente
eh, dependiendo de cierto comportamiento, dependiendo de ciertas prácticas y dependiendo de ciertas actitudes, tenga mayor probabilidad de fingir que no. Pero digamos que es muy difícil porque el desenlace, digamos que no es medible. No es medible a menos que el paciente realmente nos diga, sí, yo fingí. David, Entonces, nosotros tenemos unas escalas neuropsicológicas, pues, que ya están pues, revisadas a nivel mundial y se le hacen a todos los pacientes que uno tiene unas dudas. Pero esas escalas son muy subjetivas, muy cualitativas, pero no cuantifican nada. Yo de pronto te quería pedir esa opinión, si de pronto en otros temas, en otras áreas de la medicina, existe de pronto alguna forma de pillarnos este tipo de gente, porque tuvieras la cantidad de incapacidades que se tienen que generar a nivel de consulta por este tipo de gente. Es una preocupación de medicina laboral, es una preocupación de las ARLs y es una preocupación de los especialistas que hacen consulta, ortopedia y neurocirugía, te lo juro. Es increíble. listo. Doc, en este momento digamos que no tengo la respuesta porque es que el desenlace no es medible, pero digamos que voy a consultar con personas que digamos que están digamos que en ciertos temas de pronto parecidos y de pronto nos puedan encaminar hacia qué se puede hacer. Me gustaría, te agradezco. Gracias. A ver, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por la participación en este webinar, en especial agradecerle esta noche al doctor David Díaz al habernos apoyado con esta maravillosa charla, la cual se grabó y la cual estaremos también compartiendo. Y queremos darles un mensaje por parte del Departamento de Investigaciones de la Misericordia Clínica Internacional, debido a la buena acogida que han tenido los webinars. Entonces, hemos decidido extenderlos. Vamos a extender los webinars en diferentes temáticas. Tenemos, hoy completamos el tercer webinar en epidemiología. Vamos a generar otros webinars adicionales en epidemiología. Mañana van a iniciar los webinars relacionados con neurocirugía de columna, donde el doctor Matar tendrá una primera conferencia, la cual será a las 4 de la tarde y a la cual también estaremos invitándolos a todos. Esta conferencia, quiero dar el nombre rápidamente, va a ser acerca de imagenología y mediciones de columna vertebral. Será mañana jueves 16 de abril a las 4 de la tarde. El día viernes tendremos una segunda conferencia de neurocirugía de columna con el doctor Matar, hablando de trauma raquimedular, igualmente a las 4 de la tarde. No olviden que la próxima semana iniciaremos también los webinars relacionados con COVID-19. Entonces tendremos 2 invitados para la próxima semana. El próximo miércoles estará el doctor Jesús Tapia, infectólogo, hablando acerca del manejo terapéutico del COVID y de los mecanismos de protección que tienen los trabajadores de la salud. Vamos también a tener un segundo webinar en COVID relacionado con enfermedades pulmonares crónicas como el asma, su manejo y su relación con el COVID, con el doctor Alfonso Cepeda. Y tenemos también, adicional a eso, webinars en otras áreas terapéuticas como medicina materno-fetal. Así que estén muy pendientes de toda la información que vamos a estar enviando por los chats, que vamos a estar compartiéndola a sus correos electrónicos, y los invitamos a que también puedan compartir esta información y esta publicidad que nosotros enviamos a sus colegas, a sus amigos y a quienes ustedes consideren que pueda ser útil, y les agradecemos muchísimo la participación y su asistencia. Les deseamos de parte de Investigaciones una feliz noche y los esperamos mañana a todos los interesados con el webinar de imagenología en columna vertebral. Muchísimas gracias a todos.